Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, tema 9. En el tema 8 veíamos la ta. Ahora vamos a ver la ta. Es la T, pero con sonido gordo. A mí me explicaron y me gustó que había varias letras en el alfabeto arameo, que se pronunciaban gordas. La sa, la ta, la ka. Se pronunciaban gordas como, y decía el profesor, como si un niño, un adolescente, se la quiere dar ya un poquito más de hombre y en vez de decir ta, dice ta o algo así. Bueno, es una anécdota sin más importancia, pero que sepáis que es el mismo sonido de la ta, pero gordo. ¿Y lo hemos visto? Sí, lo hemos visto. ¿Os acordáis? En el Padre Nuestro, cuando decíamos porque tuyo es el reino, ¿qué decíamos? Metul, metul, de Dilag, metul. No decíamos metul, decíamos metul, metul, metul. Esa T gorda es la tez y una de las dos letras que vamos a ver hoy. Vamos a ver la tez y la zain, ¿vale? Y ya tenemos que meter en vocabulario metul, porque aunque ya no lo sabemos, pero hay más palabras que contienen esa T gorda. Por ejemplo, estoy pensando en la peor de ellas, satana, 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 satán. Satán tiene una T gorda en el centro, satana. Estoy pensando en, para compensar la cosa de satana, bueno, vamos a ver la palabra, el adjetivo taba, bueno. Y tenemos un pasaje muy importante en el que Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿Os acordáis? Bueno, vamos a meter en vocabulario metul, vamos a meter en vocabulario taba, y no hace falta que metamos satana porque ha quedado en español casi igual, el enemigo, satana. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Sí, nos vamos a qué? A la tarea de la clase anterior. ¿Os acordáis que yo propuse al final de la lección anterior que intentarais encontrar el versículo de un texto arameo de la Peshitta transcrito, eso sí, transcrito que yo os daba para que no os confundierais y estuvierais buscando una transcripción equivocada hecha por vosotros. Entonces, por vosotras, ya os lo daba transcrito, pero eso sí, intentando encontrar las raíces, como no sabemos casi de memoria el Evangelio, lo hemos leído tantas veces en nuestra vida, con varias palabras que te sonaran, detectabas el versículo. Bueno, una de vosotras, Sandra, ha sido rapidísima y ya me ha mandado el versículo de qué se trata. Vamos a ver la traducción ahora. Yo proponía Yeshua, bueno, este está muy claro, Jesús, Yeshua, den, ¿os acordáis que esta partícula, la partícula den y la partícula ger, son dos partículas que aparecen detrás de la palabra a la que afectan? O sea, que habría que empezar a traducir al contrario. Entonces, Jesús, Rabbewa, Rabbe, me voy a poner imagen. Rabbe no suena. Rabba, Rabbi,
Rabbán. ¿Os acordáis? Nuestro sustentador, nuestro guía, nuestro maestro, Rabba, que literalmente es el que nos hace crecer. La raíz en RB era relativa a lo grande, al crecimiento. Entonces, Rabbewa, también algunos de vosotros me habéis dicho, ese UA con una H previa que pone que no se pronuncia y que sale tanto. ¿Esto qué es? Ese es el verbo ser en pasado. Estaba, era, fue, es el verbo ser en pasado, ¿vale? Entonces, Rabbewa fue creciendo, Yeshua den, Rabbewa. Entonces Jesús fue creciendo. A ver, ¿dónde estábamos? Sí. Becaumece. Bueno, el lo tenemos claro, ¿verdad? Un momento, me pongo imagen. El EH final lo tenemos claro. Su de él. Y también tenemos claro, vamos a poner lo que tenemos claro. Tenemos claro la B inicial, en. Entonces Jesús fue creciendo en su caumeza. ¿Qué será caumeza? ¿Qué será caumeza? Bueno, aquí es importante el tema de la raíz. La raíz K-am, y lo apunto ya como una de las raíces que vemos, es la raíz, le pongo imagen, de alzarse, ponerse de pie, resucitar. ¿Cómo le dice Jesús a Talita Kumi, a la niña que resucita? Es el I final, no se pronuncia. Talita Kum, ¿verdad? El Kum, resucita, es ponte de pie, alzarse, ponerse de pie. Por eso, de la misma raíz de resurrección o de estar de pie, es la palabra estatura. La estatura es lo que mides cuando te pones de pie. Entonces, decíamos, Jesús entonces, pero esta raíz es muy importante la raíz de alzarse, ponerse de pie, resucitar. Por eso, la palabra resurrección, Kiamza, resurrección, Kiamza, resurrección. Muy bien. Vale, seguimos. Entonces dice que Jesús entonces fue creciendo en su estatura. ¿Y en qué más? Bueno, el final es es el su de él otra vez, el wa inicial es la i, la b es en, y en, vamos a señalar solo la en para diferenciarla, y en su hejmeza, en su hejmeza. Esa es la palabra que íbamos buscando, hejmeza, sabiduría. Entonces, como yo os prometí que si me localizabais el versículo, yo os hablaría un poquito de la hejmeza, pues vamos a cumplir la promesa. Lo primero que me sorprende de esta sabiduría es que no es un saber abstracto ni teórico, sino que es algo que demuestra tu capacidad de estar en el mundo
o que te capacita para estar en el mundo. Es decir, es un saber práctico, es un saber extraído de la práctica, de la vida, y que sirve para la vida. La sabiduría no es un saber abstracto, abstruso, que no es útil, sino algo que sirve para vivir. Jesús, dice el versículo, va a crecer en estatura y también en ese saber vivir, en ese saber que te sirve para vivir. Si nos vamos a las otras lenguas semíticas, al hebreo o al árabe, de ahí extraemos también mucha información que nos sirve para asegurarnos de que no es un saber teórico. Por ejemplo, en árabe encontramos 3 oficios, vamos a llamarles así, que son el hakim, el médico, el hakim, el gobernante, o el hakam, el juez, que tienen en común un buen médico, un buen gobernante o un buen juez. Les pongo imagen. El que saben trabajar con el mundo, con la gente. Gobernante, médico, juez, tienen un saber práctico o deberían tenerlo. Cuando a un gramático, en cierta ocasión, un gramático árabe escribe hadimi, escribe la hikma, que es la palabra correspondiente en árabe, nosotros solo memorizamos hejmeza, pero yo diré que en árabe hejmeza es hikma. Y dice Hadimi que la hikma es la capacidad para diferenciar lo que beneficia y lo que perjudica. Y, muy práctico. Lo que beneficia y lo que perjudica. Eso es lo que hace el médico, eso es lo que hace el juez y eso es lo que hace el gobernante, o deberían hacer. Y enseguida sigue diciendo, entre lo justo y lo injusto. Pero hay una correspondencia clara entre lo que beneficia y lo justo y lo que perjudica y lo injusto. No se define lo justo y lo injusto en teoría, sino una cosa práctica. Por tanto, en árabe, lo contrario de la hikma no es la incultura, en el analfabetismo o lo que sea, sino la estupidez, la balada. Alguien que no tiene sabiduría es un estúpido. Aunque sea catedrático de lo que sea, si no tiene la sabiduría práctica, es un tonto. Balada, la estupidez. Bueno, nos vamos ahora al Antiguo Testamento y lo primero que descubrimos sobre la hokma, que sería la palabra correspondiente, hejmeza, arameo, hikma, árabe, hokma, hebreo. Nos vamos y leemos en Eclesiástico 24, 5, 6, una de las más bellas, no voy a decir definiciones de la sabiduría, pero sí voy a decir presentación de lo que es la sabiduría. Yo no había leído algo parecido en ningún otro libro. Dice, la sabiduría se autopresenta, la hokma, y dice, yo salí de la boca del Altísimo, primogénita antes que cualquier otra criatura. La primera criatura que existe es la sabiduría, porque es la sabiduría que sale de la boca de Dios la que crea. Yo salí de la boca del Altísimo, primogénita antes que otra criatura. Yo hice brotar en los cielos una luz indefectible y como niebla cubrí la tierra. Precioso. Yo hice brotar en los cielos
una luz indefectible, y como niebla cubrí la tierra. Pero a mí me gusta siempre ir a las concordancias de las palabras dentro del texto. Entonces, cuando estoy interpretando la Peshitta, me gusta que la palabra que estoy buscando, buscarla en varios momentos y así que se defina por contexto dentro del mismo texto. Vale, la cacofonía. ¿Cómo aparece la Jokma en el Antiguo Testamento? Pues aparece en 3 pasajes muy reveladores, muy reveladores. El uno nos va a hablar de ser experto en algo. El otro nos va a hablar de tener arte para hacer algo. Y el otro nos va a hablar de astucia, de ser astuto, saber práctico. El primero de ellos, Salmo 58:5, dice: no escuchará la voz del hechicero experto, y aquí aparece la raíz hakama, experto en hechizos. Ser experto es tener sabiduría en algo. En 1 Reyes 7:14 leemos: lleno de arte para hacer cualquier obra de bronce, lleno de arte, y vuelve a aparecer Jokma, vuelve a aparecer la raíz de Hakama, ¿no? De tener. Entonces, tener arte es tener sabiduría para hacer algo. Y por último, en Éxodo 1:10 dice: actuemos astutamente, no sea que sigan multiplicándose. Por eso, cuando leamos en el Evangelio que Jesús crecía en Jejmeza, tenemos que tener en cuenta estas resonancias y saber que crecía en qué. Pues crecía en arte, en habilidad, en sabiduría práctica, en saber conocer a los hombres, en saber conocerse a sí mismo, en saber conocer su mundo y en astucia también, ¿por qué no? Y luego lo comprobamos. ¿Con qué astucia contesta Jesús a los que quieren ponerle en una situación incómoda? Desde el arameo se ve mucho mejor que desde el español. Mucho mejor la respuesta que da sobre el divorcio, sobre el repudio de Moisés. Mucho mejor, no sé, ahora de memoria no me acuerdo muchas más, pero con una inteligencia que no pueden responderle a el impuesto del César. Jesús es astuto, es una persona astuta y debemos entender que la astucia para el bien no tiene nada de malo. Es simplemente que no era un simple, tenía muchos matices dentro de su razonamiento, ¿no? Desde el arameo lo veréis mucho mejor. Bueno, esto era un poco lo que yo quería decir acerca de la Jejmeza, lo que os tenía prometido. Bueno, vamos a hacer... me falta el verbo. Siempre es fundamental cuando queremos entender el sabor último de una raíz trilitera, saber qué significa el verbo. Y el verbo ham significa ser capaz. Ser capaz. Muy bien. El paso siguiente era, decíamos que íbamos ya directo a la letra del día. Y la letra del día es la tez. La tez, 9 tez, aquí la tenemos y ya un poco os he anticipado, es muy bonita, es el lacito, es una letra lacito. Aquí vemos la tez inicial, aquí vemos la T medial y aquí vemos la tez final. Es una letra muy hermosa y que nos sirve mucho para la caligrafía. Bueno, se une, me pongo imagen, se une a la de delante y a la de detrás y por eso
es letra negra, no es letra roja, se une a las dos. No es Begad Kepat, no tiene punto arriba ni punto abajo ni cambia de sonido. Siempre ta, ta. Lo hemos visto en Metul, en Porque, Metul de Dilaj, Malkuza, Wehaila, Wezehbushta. Lo hemos, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. La hemos visto en Satana, en Satán, el enemigo, y la hemos visto en Taba. Vamos a ver un pasaje en el que Jesús dice ese Taba. Aquí no, sí. En Mateo 7:18, cuando estudiábamos el Bisha, ¿os acordáis? Decíamos, no puede el árbol Taba, el árbol bueno, dar frutos Bishe, frutos malos. ¿Cómo no puede el árbol Bisha dar frutos Tabe, plural, Tabe, buenos? Bien, esto ya lo vimos en la conferencia, en la clase conferencia que dimos sobre qué era Bisha, ¿os acordáis, no? Perfecto. Pero hay un pasaje en el que a Jesús le llaman Taba, y él dice, vamos a verlo, y él dice, voy a borrar esto primero para que lo hagamos todo, ¿vale? Sí, aquí tenemos el lacito, aquí tenemos la tez, y en teoría podemos leerlo ya entero el pasaje, excepto las letras que están en verde. Ya quedan muy pocas letras por explicar. La M es verdad que no la hemos explicado todavía, pero la hemos visto muchas veces. Bueno, ahora es cuando yo le doy al pause y vosotras también, transcribís el versículo. Por eso os decía yo que yo quiero que trabajemos en la clase trabajemos para no tener que trabajar, que todos tenemos muchas cosas que hacer, tenéis muchas cosas que hacer. Bueno, la transcripción la hacéis ahora. Pulsáis el pause y luego cuando yo también lo voy a pulsar. Cuando lo despulsemos, como por arte de encanto, aparecerá la transcripción y la comprobaremos, la vuestra con la mía. En la de 3, a la de 3, pulsamos el pause. 1, 2, 3. Bueno, ya estamos aquí y vamos a comprobar la transcripción que hemos hecho. Vamos a ver si está bien hecha. Amar le Yeshua. Bien, reduplicamos perdón, esta tendría que estar en verde, ¿verdad? Esta no la hemos visto todavía, aunque la hemos visto muchas veces. Yeshua, la shin, la reduplicamos porque es breve. Yeshua, ¿vale? Mana, perfecto. Kare, perfecto, con la alaf final que no tiene vocal, que no suena, pero la transcribimos. Ant pone, pero la N está entre paréntesis porque no se oye. Ya veremos qué significa esta palabra, que me da mucha alegría que aparezca. Mucha alegría y ya os diré por qué. Entonces, mana, kare, at, aunque escribimos ant, li. Todavía bien. Taba, ha salido recortado. Taba, light. Muy bien, aquí se ve el punto arriba de la T. Light. Taba. Ella. Siempre os digo que aunque parezcan dos L's, la L es la primera. La otra es una alaf. Igual que esta. Alaf.
solo que esta no se podía unir. Aquí sí está unida, alaf. Entonces, el la, lo que reduplicamos en la L, porque es breve, larga. Breve, larga, reduplica la que está debajo. El la, en, had, el punto abajo de la D, o sea que dea un poco, had, ¿vale? Had, allaha, breve, larga, allaha, reduplica la L porque breve, larga, allaha, ¿vale? Y ahora vamos a la traducción. La traducción, amar, amar, el que dice, participio activo, el que dice, el dicente, el decidor, esas palabras seguro que no existen en castellano. Dicente creo que en castellano antiguo sí existía, dicente. Decidor, no, aunque estoy pensando el hacedor, ¿no? El hacedor. El hacedor sería el participio activo de Borges, ¿no? Sí, hay un cuento de Borges, ¿no? El hacedor y otros cuentos. Bueno, eso es el participio activo. Entonces, el que dice es Jesús, dice el texto. Amarle, el que dice a él, el que dice a él es Jesús. El es me lo estoy inventando, pero está dentro de la naturaleza del participio activo. Jesús es el que dice, ¿vale? Es diferente traducir Jesús es el que dice que dice Jesús. Jesús es el que dice. ¿Y qué dice? Pues aquí hay, los arameoparlantes no ponen 2 puntos, pero en este caso se tienen que parar, porque esto es lo que dice. Manacare, manacare. Manacare, un momentito. Mana, literalmente, me pongo imagen. Mana, literalmente, ¿qué? Pero en el sentido de ¿por qué? Y care, ¿de qué raíz trilitera es care? Care. De la misma que Corán, llamar, invocar. Entonces, ¿por qué me llamas? ¿Por qué llamante tú? Care también es un participio activo. Entonces dice, mana, care, ¿por qué llamante? Y ahora dice, at, tú. Pero el tú no lo teníamos. No lo teníamos. ¿Os acordáis? Mi entusiasmo es grande cuando encontramos. ¿Os acordáis que no teníamos el pronombre personal? Teníamos enna, yo, teníamos enan, nosotros, teníamos hu, que era él, pero no teníamos at. Se escribe ant, al que sepa árabe le sonará la palabra anta, ¿verdad? Bueno, pues el arameo parlante no pronuncia la N delante de la T, sino que hace una T más fuerte. A ver, me pongo. O incluso reduplicada. En este caso solo dice at, pero lo voy a poner. En arameo, voy a poner la N delante de la T, los arameoparlantes no la pronuncian. Y a cambio suelen reduplicar el sonido de la T. Y diréis, qué raro, ¿no? Pues no es tan raro. No es tan raro. Yo nací y me he criado en una ciudad, Sevilla, donde cuando se dice viernes, RN, viernes, lo normal es que se elimine la R y se reduplique la N. Y yo mañana viernes,
mañana viernes, vamos a tomar unas copitas, ¿no? Mañana viernes, viernes. Entonces, el sevillano dice viernes. ¿Dónde tendría que decir viernes? Bueno, esto es exactamente lo que le pasa al arameo parlante con la NT. Exactamente igual. Por ejemplo, la palabra medita, que alguno podrá adivinar, alguno que sepa árabe podrá adivinar que se parece mucho a Medina. Claro, ciudad. Medita, ciudad, entonces lo pongo aquí, ciudad. No, la N no se oye y se reduplica la T. Se escribe medita, pero se reduplica la T en la pronunciación y dicen medita, ciudad, medita. O, por ejemplo, la palabra barca. La palabra barca se fita. Barca. Se fita. Se escribe con NT, solo una T, pero al eliminar la N se reduplica la T. Se fita, barca. Estaban en su barca los hijos del Zebedeo. O medita, ciudad, cefita, barca o mujer, por ejemplo. Esta palabra es muy importante porque va a salir muchas veces. Vamos a ver, vamos a robar una alaf como Dios manda y no esta que nos confunde. Vale. La palabra mujer, que va a salir muchas veces. Deberíamos meterla en el vocabulario, pero que no la vamos a meter de momento. Mujer. Ateza, perdón, aquí como tiene un sonido vocálico, ateza, mujer, ateza. Es decir, me vuelvo a poner imagen. Es decir, que es muy normal que la N, lo normal es que la N delante de la T no se oye y por eso en vez de tú decir ant, se dice at. En este caso no se reduplica porque al ser la última letra, bueno, pues ya se entiende, ¿no? Que ya está reduplicada por ser la última letra de la palabra. At, tú. ¡Qué bien! Vamos completando poco a poco todavía nos falta mucho, nos falta el tú de ellas, nos falta el vosotros, vosotras, bueno, nos falta mucho, pero ya tenemos enna, yo, henan, nosotros, hu, el, at, tú. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? Entonces, el que dice a él es Jesús. Jesús es el que le dice, mana, ¿por qué me llamas? ¿Qué me llamas? ¿Qué llamante tú? ¿Por qué tú me llamas Li? A mí. Un momento, no perdemos el texto original. Li, donde tenemos Li. L, a o para. Y, sufijo de yo. ¿Por qué me llamas a mí Taba? Bueno, Taba. Y ahora, en castellano pondríamos una coma o algo así. Pues también hacemos un silencio en arameo. Ahora lo leeremos con sus silencios. Light, no hay. Vale, esta palabra es súper importante. Light, no hay, no existe. Light, no hay taba, no hay bueno, ella, sino, excepto, entonces en árabe, ¿verdad? Illa. Bueno, pues en arameo, ella. No hay bueno, sino en es el sí condicional. Si como, si bebo, si quiero, si voy, ese sí condicional es en arameo en. Entonces, no hay bueno si
excepto si, aquí hay un verbo elíptico que sería si es, si se trata de, hay un verbo elíptico, entonces, excepto si se trata de Had Alaha, el Dios uno, el Dios uno. Entonces, vamos a leerlos con sus silencios. Y vosotros también, vosotras también. Amaleh Yeshua, Mana Kareat Li Aba. Lait Aba, illa en Had Alaha. Lait Aba, no hay bueno, illa en Had Alaha. El Dios uno. Muy bien. Perfecto. Y ahora, entonces, vale, vamos ¿a qué? ¿Vamos a qué? Vamos a meter en vocabulario nuevo, metul. Vamos a meter en vocabulario nuevo, bueno, taba. No vamos a meter medita, ciudad, medita, pero ya nos está sonando. No vamos a meter cefita, barca, cefita, pero ya nos está sonando. Y nos vamos a meter, ¿qué más habíamos metido? Así, atteza, mujer, atteza, pero ya nos está sonando, atteza. Voy a poneros un audio muy bonito, en el que como la pronunciación es occidental y cambia la A por la O, seguramente no reconoceréis muchas palabras. Pero hay una palabra que se repite 3 veces, que ha salido hoy en la clase y que tenéis que detectar cuál es. Aparece 3 veces, la dice claramente y en la pronunciación que nosotros estamos reconociendo. El audio es bellísimo, me lo envía desde África una de las alumnas, una de las alumnas del curso, Victoria, y aparte de ser una recitación magnífica que nos puede servir de final de parte, acabamos con esta recitación y que se nos tranquilice el ánimo y bueno, del que lo tenga, del que esté nervioso, por ejemplo, yo soy nervioso, pues ya a mí se me tranquiliza con la recitación. Pero aparte de eso, detectamos una palabra que hemos estudiado, que hemos metido en vocabulario y que aparece 3 veces. Es el Salmo 51. El Salmo 51 dice, en el Salmo 51, en arameo,
Me pregunto cómo hemos podido estar tanto tiempo sin saber nada de este ritual oriental cristiano y sin enriquecernos con toda esta iglesia oriental, ¿no? Bueno, Metul, efectivamente, Metul, porque aparecía en el minuto 1, aparecía en el minuto 2:16 y aparecía en el minuto 3:06. Ahora, en la segunda parte, seguimos con la letra Zain.